Hola chicos, ¿qué tal? Hoy os traigo una herramienta que uso en mi día a día y creo que os puede gustar bastante, sobre todo si estáis haciendo estudio de palabras clave. Esta herramienta se llama Keyword Everywhere, esta que veis aquí en pantalla, y me gusta por varios motivos, ahora lo veremos con calma. Pero uno de los motivos que me gusta es que es una extensión de Chrome o de Firefox y que va a hacer que funcionen de manera distinta tanto Google como Answer the Public, como otras muchas herramientas que nos van a ayudar en el estudio de palabras clave. De hecho, en las que nos va a ayudar las podéis ver aquí, aparte de Google que nos va a ayudar en nuestro día a día, en Ubersuggest, en la consola de Google, en Google Analytics. Bueno, vamos a ir haciendo un repaso de todo ello, pero quiero primero que veáis cómo funciona. Esta herramienta, esta extensión funciona tanto para Chrome como para Firefox. Al hacer clic aquí os va a llevar a instalarla, en mi caso ya la tengo instalada, y es esta K que veis aquí a la derecha. Vale, pues una vez que hacéis clic en el botón, os va a venir aquí, lo añadís y una vez añadida os va a decir que metéis vuestro correo electrónico porque os van a dar una API que os la van a enviar al correo, que es un numerito largo con letras que tenéis que añadir para que funcione. Pero antes de ver si os convence o no, vamos a verla funcionando para que veáis lo que puede hacer por nosotros. Entonces voy a dejar la página principal aquí para que lo veáis y voy a ir a Google y voy a buscar, por ejemplo, zapatillas running, por ejemplo. Entonces, cuando yo pongo zapatillas running, es una búsqueda cualquiera, fijaros que justo debajo me aparece que esta palabra clave es buscada 18.100 veces al mes y que tiene un coste por clic de 0,30 euros. Y además me dice que el nivel de competición es 1. Vale, y además al lado me dice que la puedo añadir como favorita o quitarla, como podéis ver aquí. ¿Qué significa esto? Que la puedo añadir como favorita o quitarla. Significa que yo puedo recopilar todas aquellas palabras clave que me gustan. Pero fijaros, lo que a mí me parece muy interesante es ¿por qué en muchas ocasiones no usamos las herramientas de palabra clave? Pues no lo hacemos porque nos olvidamos de hacerlo, porque tenemos que ir a una herramienta en otro lugar, y en cambio de esta manera, simplemente estando en Google, podemos estar viendo estas palabras clave y podemos ver si alguna en concreto nos interesa de un vistazo sin tener que usar ninguna otra herramienta, y a mí eso me gusta un montón. Y además de salir aquí esta información, si yo voy abajo del todo, me aparece debajo las búsquedas relacionadas con lo mismo, con cuántas búsquedas mensuales tiene, y es un dato que yo uso un montón, no sé si vosotros lo usáis, pero que es muy útil, y además la puedo añadir si la quiero como favorita o no. Como he hecho más pruebas, ya las tengo todas como favoritas, y fijaros que aquí tenemos un botón que podemos añadir todas. En vez de ir haciendo clic a cada una de ellas, podemos hacer clic aquí. ¿Qué significa esto de añadirlas como favoritas? Bueno, si yo hago clic en el icono, tengo varias opciones, y entre ellas está My Favorite Keywords, que si hago clic, aquí podemos ver que me aparecen todas las palabras clave que yo he guardado y me las puedo exportar, por ejemplo, a Excel y hacer un estudio más en profundidad de estas palabras clave. Entonces me parece que está muy interesante, y cuando queramos borrarlas, simplemente hago clic en borrar todas las palabras clave y me desaparecen de aquí. Podéis ver que algunas palabras clave están con un fondo verde. ¿Y esto por qué es? Bueno, cuando yo hago clic en la extensión y le digo actualizar settings, yo aquí lo que puedo hacer es decirle que quiero que me resalte con un color en concreto cuando el volumen de búsqueda sea mayor a 1000, por ejemplo, que he puesto aquí. Entonces, al hacer esto, cada vez que pase me va a resaltar de manera automática y va a llamar mi atención de manera automática. Entonces, es algo que es muy, muy interesante. Solo por esta funcionalidad, para mí, esta extensión ya merece la pena, pero como veremos, hace más cosas. ¿Qué más cosas hace? Bueno, si venimos a la página principal, nos lo dice. Tiene compatibilidad con Ubersuggest. ¿Qué significa esto? Bueno, no sé si la usáis, pero para mí es una de las herramientas más interesantes a la hora de hacer estudio de palabras clave. Lo que nos va a hacer es darnos más ideas de una palabra clave que nosotros pongamos aquí. Por ejemplo, voy a abrir esta página como incógnito para que veáis una diferencia fundamental una vez que instalamos la extensión. Como estoy de incógnito, aquí no va a hacer la magia de la extensión. Si yo pongo aquí, por ejemplo, zapatillas running, pues Ubersuggest nos va a sugerir otras palabras clave muy interesantes. Aquí podéis ver que nos está sugiriendo palabras clave, pero si yo tengo instalada esta extensión, fijaros que todavía es mucho más interesante.
porque mientras se carga, vais a ver que aquí me dice solo la palabra clave sugerida, pero cuando tenemos instalada esta extensión, no solo... Vamos a ver, aquí está. No solo me dice la palabra clave sugerida, sino que me aparece al lado los datos que también estábamos viendo en Google, que es decir, el volumen de búsquedas mensuales, el coste por clic y la competición de esa palabra clave. Entonces, como podéis ver, mejora sustancialmente esta página. De hecho, para mí es como un salto de calidad enorme, porque no solo nos sugiere, sino sin irnos a ninguna otra herramienta, de un vistazo podemos ver si tiene unas búsquedas mensuales que nos interesan para atacar una determinada palabra clave, o si tiene muy poquitas, no atacarla. Entonces me parece que es muy interesante el vuelco que le da esta extensión a Ubersuggest. Vale, además, como podemos ver, hace cosas para todas estas herramientas. Otra que es muy interesante es la funcionalidad que le da a Google Search Console, porque dentro del propio Search Console, vamos aquí abajo, que lo veremos mejor, nos añade estas dos columnas, nos añade la columna de las búsquedas mensuales y el coste por clic, y lo bueno es que lo podemos ver en nuestras propias palabras clave que estamos posicionados en Google, y podemos ver cuántas búsquedas mensuales tiene y si nos merece la pena atacar mejor o profundizar más en esa palabra clave. Entonces está genial porque no nos tenemos que ir al planificador de palabras clave ni a ninguna otra herramienta como SEMrush, sino aquí de una manera rápida podemos ver una determinada información que nos puede funcionar muy bien y nos puede ayudar. Por eso os digo que esta herramienta me gusta, porque muchas veces nos olvidamos de usar las herramientas que tenemos, pero en este caso, como los datos nos los da en herramientas que ya estamos usando, me parece que es muy interesante. Además de hacerlo en Google Search Console, también lo hace en Google Analytics, lo que aquí es menos interesante, entre comillas, porque lo que nos hace es los mismos datos que tenemos en Google Search Console, los podemos ver en Google Analytics y no hay ninguna diferencia. Sobel es una herramienta que yo realmente no uso mucho, pero es una herramienta que, pues si ponemos una palabra clave, nos dice qué palabras relacionadas hay en YouTube, en eBay, en buy.com, es decir, en varios portales grandes nos da esos datos. Entonces aquí, además de darnos esas palabras clave, nos va a sugerir, nos va a decir cuántas búsquedas mensuales. Es decir, si yo vengo a esta herramienta y pongo lo mismo, zapatillas running, fijaros cómo me va sugiriendo palabras clave y de repente aparecen cuántas búsquedas mensuales tiene, que es muy interesante. Lo que pasa que esta herramienta en concreto, Sobel, no la uso tanto como las otras. También funciona esta herramienta en una que sí que uso un montón y me gusta, que es Answer the Public. Answer the Public lo que te hace es te devuelve preguntas que un usuario hace alrededor de una determinada palabra clave, y es algo que es muy interesante porque si quieres hacer un buen artículo, qué mejor que resolver dudas que las personas hacen. Para crear contenido, Answer the Public es una herramienta que yo uso un montón. Fijaros, si yo hago una búsqueda zapatillas running, ya de por sí esta herramienta, como os decía, es muy interesante, pero es que además, fijaros, aquí está, nos hace una imagen de qué preguntas hace la gente con esta determinada palabra clave, pero es que además ahora al ponerme encima me dice el volumen de búsquedas que tiene y el coste por clic, y fijaros que si me pongo cualquiera de ellos, vamos a ir más arriba y aquí podemos ver, a ver si me pongo, bueno, ahora me está haciendo esto raro, pero normalmente no lo hace, Vamos a ver. Aquí está, ves que normalmente no lo hace, no sé por qué estaba parpadeando. Me dice cuántas búsquedas mensuales tiene, el coste por clic y la competición. Entonces, la verdad que está muy interesante porque de un vistazo muy rápido puedo ver estos datos aquí y no voy a atacar todas las palabras clave, sino aquellas que yo vea que tienen un volumen de búsquedas interesante. Entonces, es una herramienta que está muy bien, y además de ver los datos aquí en este gráfico, Answer the Public también nos los da en formato texto y podemos ver aquí de una manera muy sencilla también las palabras clave que realmente tienen búsquedas. Entonces, es algo que enriquece un montón también esta herramienta. Answer the Public la enriquece un montón. Y bueno, igual que esta, hay otras como My
Majestic, que es una herramienta muy interesante para el SEO, porque nos hace un estudio de backlinks, del Anchor Test, y en este caso nos dice en los Anchor Test que estamos usando cuántas búsquedas mensuales tiene, y es algo que está también realmente bien. Y que os voy a decir, Moz Open Site Explorer también es una herramienta mítica y de las mejores que hay para el SEO, y además añade también en el estudio de backlinks de Anchor Test, añade también el volumen de búsquedas mensuales y el coste por clic, que es algo también muy interesante. Entonces, como podéis ver, esta herramienta, esta extensión nos va a ayudar un montón en nuestro día a día, porque como es una extensión que funciona dentro de Google, dentro de SEAS Console, dentro de las herramientas que realmente estamos usando día a día, no nos va a costar trabajo usarla, y lo que nos va a dar a cambio es muy bueno, como en el caso de Ubersuggest, que para mí me parece increíble el salto de calidad que le da a esta herramienta. Espero que el tutorial os haya gustado, os sea útil, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!